Desde que preparé esta deliciosa receta no puedo dejar de comerla. Estas papas quedan tan deliciosas que estoy muy segura que te encantará el resultado. Para comenzar con esta receta, necesitaremos 500 gramos de papas. Estas papas las cortaremos por la mitad, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Cuando pruebes esta deliciosa receta te darás cuenta que no hay comida que le haga competencia. Una vez ya listas, pasaremos a la estufa. Pondremos todas las papas en una sartén de forma ordenada, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Ahora, en un bol mediano agregaremos 80 mililitros de aceite, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, 250 mililitros de agua, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes. Cuéntame si ya preparaste esta receta en casa, o es la primera vez que lo ves. Una vez ya bien mezclada, pasaremos la mezcla a las papas, así de esta manera como lo hago. Chicos, déjenme decirles que esta receta con papas queda tan deliciosa, que estoy muy segura que no se arrepentirán de prepararlas. Ahora taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por 15 minutos a fuego medio. Y ya en este punto, añadiremos una cebolla cortada en cubos. 4 dientes de ajo machacado, y la incorporaremos muy bien a las papas, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Luis Gilberto desde Argentina, Edith Rivera desde México, Diana Ramírez desde Colombia, Viviana Soto desde Bolivia, Adriana Margarita desde Chile, y para Alexander León que nos mira desde Ecuador. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Cuando esté de esta manera, agregaremos 5 huevos a temperatura ambiente. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme, y activa la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Ahora taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por 10 minutos a fuego medio. Y ya pasado el tiempo, esta deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te fascinará. Para mí sería un placer saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.